agradecer a los que se van a conectar posteriormente. Esta reunión va a ser subida al canal del doctor Luis Felipe Elzaili González. El doctor Luis Felipe Elzaili González es el director general del área de metodología y la investigación del Colegio Federal de Peritos. Y bueno, aparte de subirlo a su canal, también será subido al canal de YouTube del Colegio Federal de Peritos. Antes de que le cedamos la palabra al doctor Luis Felipe Elzaili González, quiero decirles a ustedes que el doctor Luis Felipe Elzaili González tiene una amplia trayectoria, ha sido Premio Nacional de Psicología, Premio también nacional como investigador. Tiene una amplia producción bibliográfica. Casi al azar voy a pasar algunos de los libros que él ha sacado. Por ejemplo, que es sobre psicología en el aula, herramientas para el docente. También tiene sobre el burnout, este concepto tan difícil que está acabando sobre la psique de los profesores en el aula. También tiene otro trabajo que le ha precedido a que ha trabajado ya muy ampliamente, es un referente en el caso del burnout. Igualmente trabajó psicología para el docente. Este libro ha sido uno de los que más se han vendido, inclusive ya lleva varias reimpresiones. Y hay uno en particular que a mí me gusta mucho, que es sobre psicología clínica. El anterior libro que sacó sobre psicología clínica, pues tuve que dárselo a una persona porque ya no alcanzó ese libro. También tiene otro libro en el que aborda sobre las redes sociales, ¿sí? Ahí lo pueden ver ustedes. El libro se llama La psicología y la psicoterapia en la era del Internet. Pero hay un libro que en una conversación que teníamos escribió sobre todo este fenómeno que se da cuando la gente postea, sobre todo en una de las redes sociales más importantes, que prácticamente diario se suman millones a ella, ¿no? Entonces, es la psicología del Facebook. Y yo quiero agradecer porque este libro me dio la oportunidad de que sacara yo un libro de la perfilación criminal por medio de las redes sociales. Entonces, fue un libro referente para que se pudiera hacer esa producción. Y bueno, también tiene otros libros sobre sociología, psicología social. Y bueno, quiero decirles a ustedes que el doctor Luis Felipe Elzaili González, pues ha sido colaborador de uno de los más grandes metodólogos. Yo creo que varios de nosotros siempre hemos recurrido a este libro de metodología de la investigación de Roberto Sampieri. Se le conoce más por el segundo apellido que por el primer apellido, que es Roberto Hernández Sampieri. Entonces, el doctor sé que tiene bastantes ocupaciones, sin embargo, no quería perder la oportunidad de, aparte de saludarlo, de que está aquí en el país, porque por lo regular siempre anda afuera, ya sea aquí a nivel de la República Mexicana o viaja al extranjero. Y por ahí está preparando, creo, una intervención próximamente, que a lo mejor ahorita nos comunica. Entonces, sin más preámbulo, pues agradecer al doctor Luis Felipe Elzaili González que esté con nosotros. Hay uno de los libros que no tengo, los tengo digitales, porque igualmente se acabó. Un libro que me encanta, que es la maravillosa, es sobre filología, el maravilloso mundo de las palabras, al parecer. Ahorita me
me hará la corrección el La doctor. maravillosa historia de las palabras, estimado. Correcto. Y un libro que también ha sacado el doctor sobre la cuestión de cómo alimentarnos bien. Entonces, pues, muchas gracias, doctor Luis Felipe Elzaeli. No todos los libros tengo ahorita para mostrárselos a nuestros lectores y un sinfín de número de conferencias y artículos en revistas. Entonces, pues, ya sin preámbulo, le cedo la palabra. Quiero que hagamos una charla sobre metodología de la investigación en cómo se construye una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Por qué se habla de diferentes tipos de hipótesis? En este caso, la hipótesis de trabajo, las hipótesis conjeturales, las hipótesis nulas, todo lo que tiene que ver en torno a la investigación. Pero bueno, le doy un respiro porque nuevamente estoy acaparando la atención. Adelante, doctor. Sí, pues de entrada, pues muchas gracias, mi querido doctor Víctor, presidente del Colegio Federal de Peritos, y muy honrado por haber sido destacado y distinguido por el nombramiento como director del área de metodología. Y bueno, pues he trabajado en los últimos años, los últimos 6 años, asesorando tesis, siendo copartícipe en exámenes recepcionales y bueno, todo eso de alguna manera te da un poco de experiencia, pero una de las pasiones que tú bien mencionaste que tengo yo es el estudio de la palabra y esto pues no es gratuito porque cuando niño mi mamá me puso una maestra de español, de ortografía, de redacción y de alguna manera fui de esa generación que también tú fuiste, que nos tocó llevar etimologías grecolatinas, que las generaciones actuales no las llevan. Y pues obviamente abre mucho la mente, el cerebro, el poder comprender idiomas como el griego, el latín, los idiomas que son de hecho no son los idiomas primigenios, porque el alemán, el inglés, son tan antiguos como el griego, como el latín, ¿no? Lo que pasa es que al griego se le ha dado mucha eh, eh, buena propaganda, pero pues hay un motivo. Lo que pasa es que Alejandro Magno conquista medio mundo, en ese entonces el mundo conocido. Roma estaba en pañales, recordemos, en el 300 antes de Cristo. Entonces, los alemanes andaban con taparrabos, igual que los ingleses. En cambio, los persas, los egipcios, pues eran las civilizaciones más avanzadas. Entonces, lleva un grupo de sabios, Alejandro Magno, y todo lo traducen al griego, y traducen parte inclusive de la Biblia cuando invaden Israel, y parte de la Biblia se traduce al griego, y la Biblia original está en griego, gracias a Alejandro Magno. Entonces, por eso se le da tanta fuerza al griego, ¿no? Pero el griego es uno de muchos idiomas que compartimos y que debería de ser tomado como tal, como otro idioma más. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la tesis. Curiosamente, la palabra tesis, que es una palabra perfectamente de nuestro idioma español, entra porque tenemos 18% del español es griego, pero muy poca gente sabe por qué. Porque los griegos no conquistaron España, tampoco los griegos conquistaron Roma de manera literal, la conquistaron de manera intelectual, de manera cultural, pero tampoco ese es el motivo. El motivo es porque la segunda lengua que tenían que aprender los soldados romanos era el griego. Para poder ser soldados y poder controlar toda la zona que dejó Alejandro Magno, todo el vasto territorio que dejó, tenían que saber griego, si no, pues no podían comunicarse con los esclavos. Entonces, ese es el motivo por el cual entra el español,
porque muchos soldados romanos que entran a la isla, a la península ibérica, conocen el griego bien. Y les digo, la palabra tesis termina con una S, no debería de ser así, porque en español todo lo que termina en S usualmente es plural, y decimos la tesis como decimos las tesis. Te ponía hace rato la palabra crisis, también es griega porque termina en S, y puede ser singular como puede ser plural. Entonces la palabra tesis significa literalmente postura. Una teoría, decía Lácatos, y eso lo estudiamos con el doctor Rubén Martínez Miranda, si no mal recuerdo, allá en Querétaro. Sí, ¿verdad? Sí estoy bien. Rubén Martínez Sí, Miranda. sí. Él nos hablaba de Lácatos, decía que una teoría tenía un cinturón de hipótesis. Una teoría no se destruye fácilmente porque tienes que destruirle primero su cinturón de hipótesis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablaba de un núcleo sólido, consistente y congruente, y que estaba a su vez presionado por todo el cúmulo de hipótesis, como si fuera un átomo y las hipótesis girando alrededor de los principios básicos. Entonces, este concepto es uno de los conceptos más modernos que existen sobre qué es una teoría, para qué sirve y qué hace. Entonces, un principio básico del psicoanálisis, o dos principios básicos que están en el núcleo, son que hay una vida inconsciente de la cual no nos damos cuenta. Y el segundo, que nuestros vínculos con el mundo tienen que ver con los vínculos que tuvimos en la infancia, de los cuales tampoco nos damos cuenta. Son dos principios básicos que Perdón, están en doctor, el... como estoy haciendo una transmisión Facebook Live, acabo de meter la, el celular. Entonces, rápidamente para nuestros amigos que nos están viendo en Facebook Live, estamos platicando con el director general del área de metodología de la investigación de gabinete y de campo. El doctor Luis Felipe El Saeli tiene una amplia trayectoria, ha colaborado directamente con el doctor Roberto Hernández Sampieri, uno de los más grandes metodólogos mexicano. Entonces, el doctor Luis Felipe El Saeli González ha sido ganador de premios nacionales de psicología. Entonces, es un placer de que nos esté hablando de metodología de la investigación. Y bueno, ahorita en este momento está diciéndonos de qué es una tesis, que es una palabra griega. Y bueno, lo dejo a él que nos siga compartiendo. Adelante, doctor. Sí, pues un placer a todos los audioescuchas y video escuchas también de Facebook, a través de Facebook Live, y bueno, y a través de YouTube. La tesis les comentaba que no debería de terminar en S porque pues puede ser singular o plural, pero todas las palabras que terminan con S en español en general, porque también hay sus excepciones, claro, vienen del griego, porque el griego, la S final no generaba el plural, sino era otro tipo de declinación, a diferencia de cómo se fue deformando el latín vulgar, que una de sus deformaciones fue, y se convirtió en una regla genérica, que la S produce plural. Entonces, cuando yo digo los coches, con S al final, me refiero a plural. No puedo decir lo coches o los coche. Entonces, la tesis, pues sería una aberración, según la regla primigenia del español, de que la S final genera el plural en la palabra, pero no es el caso, porque entró directamente por griego. Entonces, tesis en griego, muchas palabras entran directamente al griego, porque son palabras que era el lenguaje culto. Grecia, a pesar de ser conquistada por Roma, siguió siendo muy prestigiada, sus filósofos, todavía hasta muy entrado el siglo III,
hasta que llegó la Iglesia Católica, la Constantino, y vio como pagana a la cultura griega. Fue cuando se empieza a destruir todo lo griego. Y luego vino el Renacimiento, aproximadamente unos 1000 años después, 1200 años, 1100 años después, donde renace la cultura griega y la cultura latina. Mientras tanto se destruye todo. Entonces, antes de que se destruyera, pues sabemos que los científicos griegos eran los más avanzados. Por ejemplo, Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra. ¿Sabían que la Tierra era redonda, por ejemplo? Imagínense saber eso en esa época, pues era genial, ¿no? Y la palabra tesis significa postura. ¿Cuál es mi postura ante algo, verdad? Porque había muchas ideas y cada quien tenía su postura. Recordemos que en Egipto, en Sumeria, en Babilonia, en Acadia, en Fenicia, en la propia Roma, en muchas partes de Grecia, con excepción de Atenas, con excepción de Esparta, no había plazas públicas, porque era una forma de evitar que se comunicaran entre sí los ciudadanos y hubiera una revolución. Y obviamente eso no le convenía al rey, que era el tirano, le llamaban en griego tiranos, al que gobernaba sin el apoyo popular, o que gobernaba simplemente por haber sido, por haber heredado ese trono, ese puesto. Pero en el caso de los griegos, que eran democráticos y más que nada los atenienses, tenían una plaza pública. Y la plaza pública es la que gesta todo este aire de libertad y de posturas diferentes. Entonces llegaba alguien con Sócrates con una postura totalmente diferente a la de él y no pasaba nada, no lo castigaban, ni castigaban a nadie, porque era libre la plaza para que cada quien pudiera opinar y decir lo que quisiera y todos podían opinar de la política de la manera que ellos quisieran. Entonces la palabra tesis, que significa postura, era la postura que cada quien tenía de forma libre sobre el mundo, sobre los aspectos del mundo. Y obviamente que esto es un caldo de cultivo para la ciencia. La palabra tesis entra al español, como les comentaba hace ratito, porque los soldados romanos tenían que saber una segunda lengua y esa segunda lengua era el griego. ¿Por qué? Porque era el griego, porque Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido en esa época, cuando los ingleses, alemanes y galos usaban taparrabos y no usaban más que arcos y flechas, ni siquiera tenían vasijas, eran salvajes, pueblos salvajes. Pues obviamente los persas, los egipcios, los hindúes, todos ellos pues eran civilizaciones mucho más avanzadas. Entonces, Alejandro Magno impone el griego, tienen que saber griego para poder comunicarse con los generales que dejó Alejandro Magno, y por ese motivo los soldados tenían que saber griego. Entonces, cuando entran a la península ibérica, llevan muchos helenismos o palabras de origen griego. Una de ellas es la palabra tesis, que significa postura. Pero Doctor, bueno, antes de que, para que se vaya gestando el método científico, que en buena medida se gesta en Grecia, pero se consolida en el Renacimiento, no se consolida después, se consolida en el Renacimiento. Y en honor a esa consolidación en Florencia, que es la cuna del Renacimiento, se le llama ciencia ahora, que es una palabra latina, es una palabra que ni siquiera es de latín clásico, es del latín italiano, del sermo vulgar, ¿verdad? Ciencia, en honor a Galileo, porque Galileo establece el método, y más adelante lo desarrolla René Descartes en Francia, y bueno, pero todo lo demás, a diferencia de la palabra ciencia, todo lo demás es griego. Todas las palabras que se usan en metodología de la investigación son griegas, con excepción de ciencia. Sí que su equivalente es epistemología, pero nadie la usa, casi nadie la usa. Se la usan, adelante. sí, agradecemos mucho esa pertinencia. Ahora,
toda tesis, siempre el coco de todos los investigadores es que nos piden que debe haber un protocolo de investigación. Este protocolo tiene que ser exactamente como te lo dan, varía muy poco en las universidades, que la presentación, la justificación, planteamiento de problema, hipótesis, estado del arte, marco teórico, marco histórico, metodología, bla, 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 bla. ¿Cómo realizar la tesis y qué implica esto que le llaman protocolo de investigación? ¿Cómo debemos entender esto que se llama protocolo? Sí, la palabra protocolo, pues es también una palabra griega, viene de protos, que significa primero. Recordemos que en griego tenían los números y tenían también el acomodamiento por jerarquía. En ese caso, protos significa primero, defteros significa segundo, tritos significa tercero y así. Entonces, y colo, bueno, la palabra cola sigue significando pegamento, cola loca, por ejemplo. Y es una palabra de origen griego muy vieja. Y si hacemos un análisis filológico, nos vamos hasta la noche de los tiempos, y la palabra cola siempre ha significado lo que pega o lo que sirve para pegar. Entonces el protocolo era justamente una hoja que se pegaba a un volumen que contenía una serie de datos y que lo organizaba. Entonces tú no tenías que abrir el volumen para ver todo lo que contenía y leerlo, sino que solamente tenías que abrir la primera hoja que estaba pegada, como anexada, por así decirlo, donde venía en qué consistía el volumen. Y por eso de ahí viene la palabra protocolo, que es la primera hoja que se pega, ¿sí? O la que en este caso sería la última, francamente, porque se pega después de que se hace todo el volumen. El volumen se le llamaba así porque eran rollos y generaban un volumen, obviamente. De ahí viene la palabra volumen, porque genera, obviamente, si tú enrollas algo, queda un hueco en medio. Entonces, al último se pegaba la última hoja con todo el contenido y eso era el proto. Más bien dicho, la primera hoja con la que iniciaba el documento, ¿sí? Protos cola, ¿no? Entonces, nada más que ahora, tiene que ser primero el protocolo y luego la investigación. No después de haber investigado le pego lo que contiene, sino que primero preveo lo que debe de contener. Entonces un protocolo es una especie de previsión de lo que debe de contener una tesis, sus partes, y ya está muy estudiado cuáles son sus partes. Independientemente de los marcos y de lo que sea, toda tesis tiene que demostrar algo nuevo, tiene que crear algo nuevo, tiene que demostrar algo a favor de una teoría, en contra de una teoría, o bien afinando una teoría, o bien viendo huecos que tiene una teoría, pero todo en función de una teoría. O va a crear una teoría o va a servir como punta de lanza para construir una nueva teoría. Y perdón que repita tanto la palabra teoría, pero es así. Entonces, todas las tesis giran en ese sentido. Antes de que una tesis se termine, hablamos de que es una hipótesis, aunque sea todo un protocolo, aunque sea todo un caminar hacia lograr el descubrimiento o el desentrañar si se tiene razón con una teoría o no. Es una hipótesis, porque está antes de la tesis. Para que alguien tenga una propuesta clara de favorecer o no una teoría, o de afinarla, o de modularla, o de hacerla hacia un lado, hacia otro, pues obviamente tiene que tener las bases. ¿Y cómo tiene las bases? Pues a través de la prueba empírica. En este caso,
durante muchísimos siglos se siguió el protocolo de Galileo y el protocolo de René Descartes, que era la experimentación, que no se digan los ingleses, pues se pusieron bastante contentos porque ellos no son racionalistas, ellos son empiristas. Para ellos no se necesitaba protocolo, no se necesitaba teoría, se necesitaba simplemente experimentar y describir de alguna manera lo que estabas observando. Sin embargo, se fue fusionando una tradición con la otra, que es la tradición racionalista de René Descartes y de Galileo Galilei, que uno es italiano, otro es francés, con las tradiciones inglesas, porque ellos son empiristas, se fueron fusionando y se fue haciendo una mezcolanza, porque por un lado los ingleses insistían en que era más importante la prueba empírica, mientras que los franceses y los alemanes insistían en que era más importante el razonamiento que hacía el ser humano sobre cualquier prueba empírica. O sea, el razonamiento humano le gana a cualquier prueba empírica, porque la prueba empírica por sí sola no me dice nada, a menos de que yo la reflexione. Pero los ingleses decían que de nada servía que yo razonara algo si no tenía una prueba empírica primero. Y que aparte el razonamiento pudiera entrar en fallas y pudiera estar influenciado por prejuicios y por ideas erróneas y por tradiciones, inclusive por que alguna autoridad me dijera no lo puedes decir. Entonces de nada me servía la razón, porque estaba tremendamente influenciada por cánones sociales y prefería la prueba empírica. Entonces hubo esa lucha que duró bastantes siglos y se fue conciliando de tal forma que una tesis es una investigación seria con una hipótesis, o sea, con una idea previa de lo que yo creo, pero que sea ya bastante sustentada, que ya tiene mucha fuerza, que no puede ser una invención, porque mucha gente cree que una hipótesis es un supuesto de lo que se me ocurre. No es así. Tiene que haber mucho camino recorrido, tanto experiencialmente como teóricamente, para que se empiece a gestar una hipótesis, que obviamente no puede estar comprobada, porque entonces, ¿qué caso tiene que yo cree una hipótesis y ya está comprobada? Va a ser algo que apenas se va a comprobar. Entonces, ¿quién me va a decir a mí que la hipótesis está bien? Pues la prueba empírica, en este caso, la experimentación, y en el caso de las ciencias sociales, a lo mejor la estadística. En el caso de las ciencias naturales, sería la matemática. La matemática es una ciencia hueca, igual que la estadística, igual que la lógica también. No tiene nada dentro, un 3 no tiene nada, un 5, un 8 no tiene nada dentro, pero sí me sirve para contar 8 caballos, 3 vacas, 5 borregos. O sea, son ciencias que se les llaman formales o huecas, que también hay investigación en matemáticas, también hay investigación en lógica, por supuesto que la hay, pero son ciencias huecas, o sea, no tiene nada dentro. Pero nos sirven, son auxiliares para procesar información. En el caso de las ciencias duras, la matemática, y en el caso de las ciencias blandas, la estadística. Por ejemplo, la psicología, la sociología, la historia. ¿Cuántas personas opinan que el emperador Cuauhtémoc fue un héroe? Pues tengo ahí un grupo de historiadores y la mayoría opina que sí fue un héroe, pero tengo un 30% de detractores que dicen que no fue un héroe, que fue un traidor y que no es cierto que se sacrificó como lo pinta la historia, pero que es muy importante para nuestro país tener un héroe, en este caso el emperador Cuauhtémoc, que por cierto no tiene nada que ver con nosotros porque somos mestizos, somos hijos de españoles y de indígenas. Pero sí, adelante. Sí, ahorita que está abordando esto de la hipótesis, dice, bueno, la hipótesis, si lo entendí así, sería adelantar una respuesta a algo que creo que hay, que se conoce como hipótesis conjetural. Pero sí me gustaría que nos pudiera decir cuántos tipos de hipótesis hay. He escuchado que hay hipótesis de trabajo, hipótesis nula. ¿Hay distintas o cómo diferenciar o saber cuando estamos hablando de una hipótesis
con estas características que acabo de mencionar? ¿Hay varias o cómo podemos resumir la cantidad de ellas? Lo que pasa es que dentro de la tradición metodológica que se va construyendo en el siglo XX, se anexa a la hipótesis de trabajo una posibilidad de que no sea cierto lo que yo pienso, pero eso es algo muy grave. O sea, mucha gente lo ve como, pues no salió mi hipótesis y punto, ¿verdad? Pero es muy grave porque eso indica que el investigador estuvo siendo engañado en muchos frentes, a nivel teórico, a nivel conjetural, como tú mencionas, a nivel experiencial, porque también la experiencia nos da herramientas para poder entender el mundo, a nivel racional también, a nivel epistémico, a nivel metodológico. Existirían muchísimos elementos que le fallarían a la persona que no le sale la hipótesis. Y a eso se le llama la hipótesis nula. O sea, cuando la hipótesis no sale como yo lo estoy planeando, me sale a lo mejor lo opuesto, o de plano no tiene nada que ver mi hipótesis, se le llama nula. Pero pues eso es una soberana tontería, perdón que lo diga, porque pues obviamente que simplemente puedo decir que la hipótesis de trabajo fue falsa, ¿sí? No la pude comprobar y punto. Puede ser que siga creyendo en ella y puede ser que a lo mejor mis instrumentos, mi momento en el que hice la investigación no me permitió demostrarla, pero no es por fuerza que sea errónea. Pero Pero si desde bueno, el inicio nos piden que tenemos que elaborar la hipótesis, tener el planteamiento de problema y luego elaborar la hipótesis, entonces, ¿cómo hacerle? No vamos a llegar al final y decir, bueno, esta es la hipótesis nula, sino que desde el inicio tendría que ser, yo entendería algo así como lo que decía Popper de la falsabilidad. Esa sería la hipótesis nula, en la que él dice que la hipótesis que tengamos debe ser lo suficientemente fuerte, pero anteponiéndole otra que la contradiga. Si no puede ser testeable, contrastable, entonces mi hipótesis no sirve. Tiene que ser altamente verdadera, pero también altamente falsa. Ahí se da la falsabilidad. Desde el inicio puedo elaborar la hipótesis en ese sentido, y si nos pudiera poner un ejemplo, porque el público nos está preguntando en este momento qué es eso de la hipótesis nula y cómo puedo redactar, cómo se hace el enunciado de esa hipótesis. sí, vamos a suponer que yo descubro que un animalito está comiéndose las hojas de los árboles de la plaza pública de mi ciudad. Y mi hipótesis de trabajo es que el animalito, vamos a ponerle la catarina, es un factor que está influyendo en la muerte de los árboles de mi ciudad. La hipótesis nula sería, la catarina no es un factor que esté influyendo en la muerte de los árboles de mi ciudad. La puedo poner a un ladito, abajito. Simplemente niego la afirmación primera. Sin embargo, si yo observo que en muchas ciudades que no tienen catarinas, no se están muriendo los árboles, y nomás en la zona donde hay catarinas se mueren los árboles, pues obviamente que tengo a nivel experiencia, a nivel observación, que también es parte del método científico, estaría casi cerca de la razón, estaría muy cerca de probar mi tesis. Ya solamente lo testearía, observaría los árboles que tienen más vitalidad y observaría que no tienen catarinas, vamos a suponer. Entonces, lograría que mi tesis fuera válida y por lo tanto mi hipótesis, ¿no? Cuando la hipótesis se comprueba, la tesis se convierte en una afirmación. Es decir, mi postura es que la catarina mata a los árboles, que sería cuando se comprueba la hipótesis. Se da la tesis, que es la postura. Entonces, yo puedo poner a un ladito de la hipótesis
de trabajo, que la Catarina mata a los árboles, la hipótesis nula que sería, la Catarina no mata a los árboles, simplemente es negarla. Ahora, hay hipótesis alternativas, puedo decir que es el clima, que es una combinación de factores entre la Catarina, el clima, la gente irresponsable que pasa por la calle y arranca las hojas, y que es una combinación de factores, y entonces puedo poner muchísimas hipótesis que estén afectando a el fenómeno de que se muere un árbol, y esas se les llaman hipótesis alternativas. Entonces tendría que poner la hipótesis de trabajo, las Catarinas matan los árboles; la hipótesis nula, las Catarinas no matan los árboles; la hipótesis alternativa es el clima, un factor que ayuda a que se mueran los árboles; son las personas que arrancan las hojitas, otro factor que ayuda a que se mueran los árboles. Y así me estaría, pudiera poner hasta 50,000 hipótesis alternativas, y obviamente pues ahí me van a hallar porque no va, pues pueden ser muchísimas, ¿verdad? Pero eso no tiene caso, eso es una tontería desde mi punto de vista, porque hasta que no me adentre yo al fenómeno, porque teóricamente me puedo adentrar, pero de manera práctica y cercana al fenómeno y a la investigación, hasta ese momento puedo yo empezar a producir hipótesis alternativas, y puedo inclusive generar una hipótesis nula. Pero no tiene caso, porque si la hipótesis de trabajo no resulta cierta, pues automáticamente acepto la contraria, que es la hipótesis nula. Si la Catarina no tiene nada que ver, nada en absoluto, con la muerte de un árbol, acepto la hipótesis nula. O bien rechazo la hipótesis de trabajo, es lo mismo. No tengo por qué inventarme una hipótesis nula, Hola. porque simple y sencillamente voy a negar la hipótesis de trabajo. Ahora, si hay otros factores que no vi, pero pues eso ya es cosa mía y es un compromiso mío el no haberlo visto, y es un error mío, porque tuve que haberlo visto. En el marco teórico y en la experiencia, todas esas alternativas que pudieran haber afectado al evento de que los árboles murieran. Pero si no las quise ver o no las pude ver, pues eso hablaría muy mal del investigador, ¿no? Por eso el propio Popper tiene un libro precioso que se llama Conjeturas y Refutaciones. Tú no puedes refutar algo que es una conjetura, precisamente es de lo que habla. Si yo digo una tontería, ¿para qué viene alguien a refutármela? Si es una tontería. Tengo que decir una cosa que casi sea verdad para que pueda ser refutable, ¿sí? O sea, si estoy diciendo que los marcianos nos van a destruir la Tierra, no tiene por qué venirme a decir nadie, eso no es cierto, porque es obvio que no es cierto. Pero si yo digo que es muy probable que los casquetes polares de la Luna contengan agua, eso se puede falsar, como tú bien dices, a través del método científico. Mando una sonda a la Luna, la hago que aterrice en un casquete polar y observo si tiene hielo, que el hielo pues es agua congelada, ¿no? Entonces, por eso dice Popper que la hipótesis no puede ser una conjetura. Y muchas personas creen erróneamente que cualquier idea que se les ocurra, eso es una hipótesis. Eso no es una hipótesis. Eso tiene un nivel abajo. Hay varios niveles. ¿Van a Sí, llevar a algún lado? Perdón. sí. Sí. Y esto se complica cuando se habla de las variables, que la hipótesis tiene que tener una variable dependiente y una variable independiente o más. ¿Cómo saber este juego de variables? Sí, no, pues la variable independiente es la causa y la dependiente es el efecto. Pero eso no debe de ocurrir en ciencias sociales. Esa es una soberana tontería también, que no sé por qué. Lo que pasa es que tenemos que comprender que la ciencia social emana de la ciencia natural. Entonces, la ciencia natural evoca a la ciencia social y viceversa. Entonces se van como que entrelazando, pero la ciencia social
no es matemática, es estadística. Y no puede haber variable dependiente e independiente en estadística. Eso es muy obvio. Porque la estadística, si tú eres 51% honrado y 49% no honrado, eso no existe. O si eres 51% verídico y 49% mentiroso, eso no existe. O mientes, o dices la verdad, o eres honesto o no eres honesto. Porque eso es matemáticas, sí, no. En el caso de los seres humanos, no podemos usar la matemática, sino la probabilidad, que es la estadística. La probabilidad es muy útil, porque yo sé que se mueren más viejitos. Es más probable que se muera, claro que también es muy engañosa, porque decía Mark Twain, que si nos vamos a la estadística, no, porque mucha gente tenía miedo en la época de Mark Twain de subirse a los trenes. Decían que se podían morir en un accidente, en un choque de trenes, en un descarrilamiento, pero decía Mark Twain, solamente el 2% de la población de Estados Unidos muere en trenes y el 98% restantes mueren en una cama. Entonces tenemos que tenerle miedo a las camas. No hemos logrado descubrir que las asesinas de nuestro tiempo son las camas, son las que nos matan. La cama mata, es una frase de Mark Twain, y eso es cierto. Si vemos, ahí se ve totalmente absurdo el usar una causación cuando que en realidad es una correlación. Entonces, no hay variable dependiente e independiente en ciencias sociales. Eso es una mentira, eso no existe. No puede ser, es falso. Porque Vámonos al la, protocolo, sí. porque la cama no mata. O sea, cuando tú te empiezas a sentir enfermo, te refugias en una cama, porque es una tradición humana. Y ahí te mueres porque la cama es lo más cómodo que tienes para morirte. No te vas a morir en una escalera o en la calle. Digo, si ya te sientes muy mal, claro que te puede dar un infarto y morirte en la calle. Pero claro que es mucho más probable morirse en un tren que en una cama. Por supuesto que es más probable, porque puedes sufrir un accidente. ¿Y en la cama qué accidente puedes sufrir? ¿Que se te caiga el techo? Pues, es muy baja la probabilidad de que se caiga un techo y muy alta la que choque un ferrocarril. Entonces, no existe la variable dependiente e independiente en ciencias sociales, llámese historia, antropología, sociología, psicología. Y si alguien me quiere contradecir esto, estoy totalmente dispuesto a abrir un debate y demostrarle que esto no puede ser, porque no hay causación, es correlación. Vamos a poner un ejemplo muy rápido para decir por qué esto no puede ser. Vamos a ver. Si yo digo que la motivación escolar es causa, es la variable independiente. La motivación escolar produce que el alumno estudie y saque buena calificación, que sería la independiente, perdón, la dependiente. La independiente es la motivación. Entonces yo tengo que motivar al alumno para que obtenga la dependiente, que es que incremente la calificación. Pero, primero que nada, no es el único factor, la motivación. También hay la presión de los padres y ya se empiezan a revolver las variables. También está el tipo de escuela, el tipo de maestro. La forma como cada maestro concibe el acto de motivar es diferente y se empiezan a mezclar una serie de variables tremendas. Si el niño no desayuna, si pertenece a la clase socioeconómicamente baja y no le dan de desayunar, por muy motivado que esté, va a estar cansado y no va a aprender. Entonces se van a confundir un chorro de variables, una gran cantidad de variables, y no me van a permitir de manera pura entender la variable que yo quiero, que en este caso es la motivación, como causa y de un efecto que sería un incremento en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en ciencias sociales no puede darse causación, o sea, no hay variable independiente, hay variables asociadas, que es diferente. Hay una variable que está asociada con otra.
¿La motivación está asociada con el incremento en el estudio? Sí, ahí sí, porque hay una asociación, pero yo entiendo que hay muchos factores que están interviniendo y no puedo decir de manera tajante, motiven a sus alumnos para que sean buenos alumnos, porque hay miles de factores que están interactuando. Desde el momento en que yo concibo la palabra motivación, ya desde ahí, mi sociocultura, mi cultura general, mi entorno de lo que significa motivar. Yo les di a mis alumnos una materia que se llamaba motivación y emoción, que se llama así, y creían que era para ponerlos a hacer bromas, chistes, juegos, que llevaban globos y que los tronaban y cosas por el estilo. Y les dije, no, esa es una materia donde vamos a estudiar por qué la gente se motiva y por qué no se motiva. O sea, es una materia científica, no es una materia para que se sientan felices. Entonces, bueno, ¿cómo concibo yo la motivación? Fíjense, pues yo que doy la materia la concibo diferente a como la concibe otra persona. Y ya desde ahí, obviamente que no va a salir. Entonces, pero sin embargo, si yo digo que el hidrógeno, que un 18% de hidrógeno en un ambiente de 21% de oxígeno genera una explosión, pero si estoy debajo del 18% de hidrógeno, no puede generar explosión porque el nitrógeno logra atenuar al hidrógeno y no produce la explosión. Y lo puedo comprobar, ahí entra la matemática, no la probabilidad, porque es más probable que si hay un 18%, no, nada de que es más probable. Ocurre o no ocurre y punto. ¿Sí? Entonces ahí sí hablamos de variable independiente, que en este caso sería el hidrógeno, la variable independiente, la chispa y el ambiente rico en oxígeno del 21%, lo que produciría la explosión, que sería el efecto. La causa sería la independiente, sería el hidrógeno, la chispa y el oxígeno, pero mínimo un 18% de hidrógeno. Si bajo del 18% no va a haber explosión, se va a disipar, como cuando prendemos el gas y ya tiene un rato de salir y le apagamos y le prendemos con la llama, ya se disipó tanto el gas que no explota, que no sale llama, no sale nada, de hecho. Pero si está apenas saliendo el gas, por supuesto que se prende. Entonces hay un punto crítico donde hace flama el gas butano y hay un punto crítico donde no hace flama. Ese punto crítico lo estudia la matemática y se demuestra a través de pruebas de hipótesis de corte matemático y de tipo variable dependiente e independiente. En ciencias sociales no existe dependiente e independiente. Que queramos tomar un modelo parecido es otra cosa, pero no existe. Esto me lleva precisamente a la pregunta de los modelos. Se habla que para la investigación se utiliza un método y los más conocidos es el método deductivo y el método inductivo. Sin embargo, para la cuestión del derecho, la criminalística, la criminología, se habla del método aductivo. De hecho, la forma de trabajar de Sherlock Holmes, de este libro de Arthur Conan Doyle, es el método inductivo. Es decir, si yo oigo que un niño llora, presupongo que ese niño a lo mejor le pegaron, pero puede ver otras cosas, puede ser que no comió, que se cayó, mil cosas. ¿Cómo entender, cómo entender qué es el método? ¿Por qué utilizar básicamente estos métodos? O unos llaman el método causal explicativo y otros, pero básicamente he escuchado el método deductivo, método inductivo y el aductivo. Si nos puede poner un ejemplo, doctor. Y de igual manera, hay unas personas que dicen que en el proyecto de investigación no puedes hablar de las referencias, sino debes poner bibliografía. ¿Cuándo decimos que se debe poner bibliografía y cuándo decimos que son referencias? ¿Es lo mismo o si es distinto? A ver, doctor. Bueno, hace 50 años
no existía el concepto de referencia. Es un concepto nuevo que nos trae el protocolo APA. El protocolo APA dice que no es necesario y que interrumpe demasiado la lectura el hecho de que yo ponga un superíndice y me baje a pie de página a leer de dónde, cuál fue la fuente. Aparte, eso no construye ciencia, eso es repetir lo que alguien dijo, cito a fulano, entre comillas, y pongo la cita textual. Así se hacía antes. Pero APA dice, ¿para qué? Mejor pongo algo corto y ya si alguien duda, pues entonces que se vaya a la bibliografía. Entonces eso cortito que sería autor fecha es la referencia. Que se refiere, se llama referencia porque se refiere a la bibliografía que está al final. O sea, autor fecha y número de página, que también puede ser cuando es textual, se vincula con número, con bibliografía. Y lo que está atrás del autor fecha o delante, dependiendo, esa es la cita, lo que dijo alguien, que no fui yo. Entonces yo pongo el autor fecha, esa es la referencia, porque se refiere a la bibliografía que está al final. Entonces siempre vamos a encontrar en protocolo APA cita, que es lo que dijo otro, la referencia, que es un acortamiento de la bibliografía, solamente el autor y la fecha. Se llama referencia porque se refiere, porque tiene una referencia a una parte final de la tesis que se llama bibliografía. Y en la bibliografía te explayas y pones el autor, la fecha, la editorial, el país, la ciudad, en donde se editó, pues todos los datos que lleva una bibliografía, ¿no? Inclusive los nombres de los autores, cosa que no ocurre en la referencia, solamente el apellido y el año y ya. No se vale poner nombres, porque debe de ser muy corto para que la lectura no se detenga. Esa era la idea original que tenían con el protocolo APA, ¿sí? Ahora, el método deductivo, inductivo y abductivo, el método abductivo no es otra cosa más que el inductivo acortado. La palabra ducere existe en italiano todavía y viene del latín y la tenemos en español cuando decimos ducto. Cuando un trabajador se mete a un ducto, a un tubo, a meter un cable eléctrico, o bien a limpiar ese ducto porque tenía aguas negras tal vez y se estancaron, y sale por el otro lado. Entonces la palabra ducto es tubo, que sirve para conectar una cosa con otra o para transferir o transportar, más bien dicho, un material que no quieres hacia otro lugar, como las aguas negras. Pero haciendo una analogía con el método inductivo, in es dentro y ducto, ducere, o ducere, que es el latín clásico, es por dentro de mí, algo entra en un tubo y sale convertido en algo diferente. Entonces, si yo veo un pato blanco y luego veo un segundo pato blanco y luego veo un tercer pato blanco, está entrando esa información a un ducto dentro de mí y me va a decir que el cuarto pato va a ser blanco. Ahí está el método inductivo. Ahora, la abducción es a muy corto plazo, porque no es que te secuestre un extraterrestre, como mucha gente lo dice en la actualidad. La palabra abducción significa ab y ducere, que es el ab significa de en latín y también en francés. Entonces, nada más que en francés se le quitó la B. Entonces es nomás la A. A París es de París, por ejemplo. Entonces, de ducto, o sea, directamente del ducto, o sea, sin pasar por ningún filtro mental. Yo no necesito contar 3 cisnes blancos para saber que el cuarto es blanco.
veo un cisne blanco y inmediatamente digo todos los cisnes son blancos. Ahí está la abducción. A ver, doctor, No son, perdón, sí, sí, es que precisamente es cuando decía Sherlock Holmes, elemental, mi querido Watson. Es sí, porque hacía ese acortamiento que decía tal, que si el cuerpo mostraba, por decir, la silueta de haber quedado dibujado de frente, pero lo encuentras de lado, pues entonces ese cuerpo fue movido, ¿no? Eso sería elemental. El cuerpo se tuvo que mover, no estaba en esa posición en la que se encontró. sí. Es así. Sí, tal cual. La abducción es un método mucho más corto que la inducción. Evoca las facultades humanas, es un método racionalista, es un método cartesiano, kantiano también. Es la fe en que la razón humana, a través del contacto directo con la realidad, puede, a través de la intuición, porque acuérdate que el buen filósofo Kant creía en la intuición y creía, y mucha gente pues obviamente no acepta esto, obviamente los ingleses siempre repelaban y siguen repelando, ¿no? Que la inducción, que la intuición no existe. Pero la abducción sería como una especie de intuición, pero basada en la razón, no basada en me late o en creo, en me parece, sino en algún tipo de experiencia que yo ya cotejo de manera inmediata, sin necesidad de hacer mucho trámite, digámoslo así. Ahora, el método deductivo es precisamente en latín es des, o sea, sin. Deductivo es sin ducto. Entonces, no necesito ya el ducto. O sea, no necesito el procesamiento mental para llegar a ninguna conclusión, porque yo ya tengo una teoría o una ley. Entonces, tengo una teoría que me permite ver, o tengo una ley que me permite también ver y estar seguro. Por ejemplo, si tengo la teoría de la gravitación universal y estoy a 10,000 metros de altura y salgo de un avión, yo no necesito mucha inteligencia para saber que me voy a estrellar contra el piso, porque tengo la ley de la gravitación universal de Newton. O bien si tengo una teoría muy fuerte, como la teoría evolutiva de Darwin, que no está comprobada al 100% porque un grupo de filósofos y de sociólogos y de biólogos franceses no aceptan un pedacito de la teoría, que solamente falta que se acepte ese pedacito para que se convierta en una ley, que le llamaríamos la ley de la evolución de Darwin, pero no la aceptan los franceses. Y tienen razón, ¿eh? Porque hay especies muy parecidas que no tienen un antecedente común. Por ejemplo, el delfín y el tiburón son parecidísimos. Y el delfín viene de una especie de vaca que andaba en la tierra. Y el tiburón siempre ha estado en el mar. Entonces, pero bueno, está muy cerca de ser una ley la teoría de la evolución de Darwin. Y yo a través de la teoría puedo también hacer juicios. O sea, desducto, sin el ducto. No necesito usar mucho el intelecto, simplemente tengo ya la teoría. Entonces la teoría me permite, por ejemplo, ahorita con el coronavirus, si me dice Darwin que las especies que sobrevive el más apto, un virus va a llegar a una persona que está vacunada y entonces ese virus no está apto porque ya la persona tiene la vacuna. Pero como los virus van mutando, igual que los humanos vamos mutando, igual que todas las especies del planeta mutan, va a llegar un virus que va a tener una mutación que le va a permitir infectar a una persona que tiene la vacuna. Y no se la van a acabar, porque es una tontería lo que está haciendo ahorita el mundo. Con tal de tener la pandemia como de lugar, están generando todo lo que dice Darwin que no se debe de hacer. Estamos dándole todo el tiempo y permiso del mundo al coronavirus para que saque una mutación que sea inmune a la vacuna. Y tendremos que hacer una vacuna nueva que nos proteja del nuevo coronavirus, que ya mutó, que por cierto ya mutó, ya hay un nuevo virus
el de algo así, ¿no? el de Reino Unido, de las variantes del coronavirus, el de Las Reino cepas, Unido, sí. sí, son mutaciones muy potentes. Cuando hablamos de mutaciones no tan potentes, no le llamamos cepa, le llamamos variable, variación. Pero bueno, a fin de cuentas, pues todo es una mutación, porque la carga genética cambia en algún sentido por algún motivo, y eso le permite una adaptación al virus para que entre al cuerpo. Entonces, usamos cubrebocas y entonces salían los virus y pues ya no infectaban por el cubrebocas, por la sana distancia, hasta que salió una cepa en Reino Unido que te infecta a pesar de que traigas el cubrebocas y a pesar de la sana distancia, que por eso ese virus se transmite mucho más rápido y es mucho más letal. Entonces, fíjate, el ser humano queriendo protegerse con el cubrebocas, crea una cepa más mortal y mucho más fácil de transmitirse. Pero deja de eso, olvidémonos del cubrebocas y de eso. Están inyectando a los seres humanos una vacuna que seguramente va a proteger a mucha población en un principio, pero va a surgir un virus que se va a adaptar, porque lo dice Darwin. O sea, no necesito hacer un acto inductivo profundo, porque ya tengo la teoría. Es sin el ducto, deducción. Simplemente uso lo que ya tengo. La teoría me dice que el más apto va a sobrevivir. ¿Y cuál es el virus más apto? Pues el que haya mutado y pertenezca a una cepa que no le haga nada la vacuna. Entonces voy a tener que inventar una segunda vacuna, luego una tercera vacuna, y es el cuento de nunca acabar, porque un virus en una hora produce miles de millones de copias y miles de millones de variables, y una de ellas le va a atinar a un año de investigaciones de Pfizer, o casi un año y medio, y va a penetrar la barrera humana, y esto es algo muy grave, porque puede ser yo creo que lo más conveniente hubiera sido permitir que el virus coexistiera con nosotros, tomando precauciones, porque el virus no está matando en sí porque tengas más años, está matando porque estás mal alimentado. Eso ya está bien estudiado. Y las cifras ahí las tengo junto con el doctor Mario, que es doctor en nutrición. El virus está matando a la gente que no tiene el potencial vitamínico suficiente para combatir y tener la resistencia contra el virus. Porque el mexicano come papitas, salsa, Coca-Cola, tacos, y prácticamente se olvida de frutas y verduras, ¿no? En cambio, en China tienen por cada 100 habitantes se muere 1.2, y esos son ancianos, que de cualquier manera se van a morir probablemente de una neumonía. Es muy parecida a una neumonía, el coronavirus. Pero aquí en México se muere el 10%. Ahí están las cifras. No necesitamos ir muy lejos. ¿Por qué se mueren 10 veces más casi que en China? Porque el chino se alimenta muy bien, come arroz con verduras, esa es su dieta. Eso es lo que come un chino, arroz con verduras y a veces un pedacito de pollo y ya. Y acá no, acá estamos excedidos, porque la mercadotecnia nos tiene atrapados en el consumismo de cosas tremendamente azucaradas, de grasas hidrogenadas, sintéticas, de grasas trans, de grasas muy pesadas para que taponen las arterias por donde camina la sangre que va a destruir al virus. Entonces, yo creo que lo mejor hubiera sido decir, ok, pues se nos escapó este virus, pues aguantarnos y a comer bien y a comer mejor, a prevenir, porque estamos usando medidas de alto calibre contra un virus que está diseminado en cualquier parte del mundo. Entonces, la mascarilla, la distancia sana, todo ese rollo, con que uno no cubra la sana distancia, ya infectó a otro y ya le pasó la mutación posiblemente,
de un virus mucho más resistente que dura más tiempo en el aire. Por ejemplo, la cepa de Reino Unido, a la que tú hablabas hace un momento, tiene una doble cápside de grasa, de tal forma que si le da la luz del sol, destruye la zona de arriba de la grasa, pero no la de abajo. Porque un virus es prácticamente una molécula de grasa con un material genético insertado. Entonces, sigue vivo el virus. Se modifica la grasa externa que produce el virus, pero la parte interna no se modifica. Y entonces llega a una persona y le infecta, aunque traiga cubrebocas, porque tarde que temprano llega, se va bajando hasta que entra por aquí, porque el ser humano tiene que respirar. Entonces, el cubrebocas lo único que hizo fue, pues, permitirnos corroborar la teoría de Darwin. Cada vez se corrobora más. El más apto sobrevive. Entonces, el virus que tiene doble cápside o doble rueda de grasa, es más apto, porque nosotros mismos nos encargamos de poner una mascarilla para evitar que entrara el virus que solamente tenía una capa de cápside. Entonces, fíjate cómo esto es una cosa tremenda. El hecho de que estén vacunando a la gente es un error tremendo, porque va a salir una cepa que va a ser inmune ante la vacuna, ¿sí? Y ya inclusive encontraron una cepa que no le hace nada la vacuna de Pfizer. Y esa cepa anda caminando. Y esa cepa va a venirle. Entonces, ¿qué caso tiene vacunar a la gente? Con que una cepa. ¿Cómo empezó el coronavirus? Con un caso. No empezó con 1000 casos, empezó con uno y ya ahorita son millones de casos. Entonces, un caso que sea inmune a la vacuna de Pfizer o de AstraZeneca o la que tú quieras, ¿qué caso tiene hacer vacunas entonces? Entonces, pero fíjate cómo ahí está la teoría ahí estamos hablando de deducción, porque tengo ya la teoría. La teoría sirve para entender ipso facto, en el momento mismo, la realidad, igual que la ley. Nada más que las teorías pertenecen a las ciencias biológicas. La biología no es una ciencia exacta, es una ciencia intermedia entre lo exacto y lo social. Es la única ciencia intermedia que conocemos hasta ahora. Todas las demás o son sociales o son naturales. La intermedia es la biología. Y es intermedia porque hay factores que también están afectando a la vida, como es el hábitat, ¿no? El hábitat afecta a la vida. Y por ese motivo no es exacta, porque yo no controlo el hábitat. Puedo controlar en tubo de ensayo un microorganismo, pero no controlo su ambiente. Si yo pudiera controlar el ambiente, pudiera hacerse una ciencia exacta. Entonces, interesante esa parte, estimado doctor, para reencauzar en esto que hablábamos. Entonces, si de una forma sintética nos pudiera decir qué es el método deductivo, qué es el método inductivo, qué es el método aductivo, y si religiosamente tenemos que seguir el protocolo tal como nos lo marcan, es decir, nuevamente la presentación, la justificación, planteamiento de problema, hipótesis, marco teórico, marco histórico, cuál es la diferencia de uno y otro, el estado del arte, los objetivos, objetivo general, específico, particular. A ver, ¿qué pasa? no, Porque bueno, lo que eso pasa, ya está muy, muy estudiado. O sea, hay tesis que permiten postular una hipótesis y hay tesis que no. ¿Cuándo no? Cuando tenemos muy poquito conocimiento. No se puede postular una hipótesis porque sería una conjetura y no se vale, ¿verdad? No se puede refutar una conjetura, decía Karl Popper. Entonces, ¿qué hago? Exploro. Veo qué encuentro. Entonces, pero no genero una hipótesis, ¿verdad? Y la hipótesis la uso cuando estoy mucho más cerca del conocimiento, de la teoría, cuando hay muchos datos, de experiencia, qué sé yo. El método deductivo es cuando yo tengo ya la teoría o la ley y simplemente la aplico.
El método inductivo es cuando yo voy a producir apenas ciertas verdades que van a ponerse en tela de duda para corroborarse o no a través de la razón humana, y el método abductivo sería el acortamiento de estos pasos inductivos, así a grosso modo. El Porque en la escuela, protocolo, sí, sí, perdón, porque en la escuela nos decían, ¿no? El método deductivo es de lo general a lo particular, ¿sí? sí, 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 sí. Y el inductivo es de lo particular a lo general, Ajá. o a ver, me equivoco. Cuando yo apenas voy a crear una ley, pues tengo que partir de varios datos que me están De lo general. dando a entender, no, cuando apenas voy a crear una ley, cuando todavía no tengo la ley, Ujú. es la inducción. Ya tengo la ley o tengo una teoría muy sólida, entonces solamente la aplico, bajo de lo general a lo particular, como la ley como la teoría de Darwin, que es una teoría comprobada al 99.9. Ajá, Más que entonces, de lo general voy a bajar a lo particular. la aplico, El inductivo, no ¿sí? en el deductivo, Deductivo, ¿sí? de lo general a lo particular. Y el inductivo, de lo particular a lo general, Así es, a la inversa, tal cual. ¿sí? Ok, bien. Ahora, perdón por tantas preguntas, pero son las que nos han hecho. Religiosamente, tengo que tomar así el protocolo, como dice, bueno, No, no, porque el protocolo, porque solamente, y es que eso iba, yo tengo que, si tengo hipótesis, tengo que comprobarla, como le haga, mientras sea certero, apegado a la razón humana, que nos dio a todos la naturaleza o Dios, según si eres o no creyente. Y si no hay hipótesis, si está muy verde todavía el asunto, entonces tengo que contestar las preguntas de investigación. Y todo lo que derive de eso, o sea, todo va a girar alrededor de comprobar una hipótesis cuando tengo muchas pruebas, o cuando tengo muy poquitas pruebas, de contestar una pregunta de investigación. Y hágale como le haga, porque puede ser al revés, o sea, acuérdate de que Paul Feyerabend habla del famoso método sin método. Él en 1974 declara que los grandes descubrimientos científicos se han hecho sin un método. Sir Alexander Fleming no utilizó un método. El Eureka de Arquímedes fue un chispazo de ingenio, y la serpiente de Cascule, de la estructura del benceno, fue un sueño que tuvo de dos serpientes que se mordían la cola mutuamente. Entonces muchos grandes descubrimientos han sido por lo que se le llama serendipia o serendipity, que es chiripazos, así cosas de ese tipo, chispazos, ¿no? Que serían como métodos abductivos. O sea, son muy, muy cortos y te dan un chispazo. Entonces, ¿cómo le hagas? ¿Cómo empieces de atrás para adelante, de adelante para atrás? No importa. Lo que importa es que tú compruebes la hipótesis, o bien, si no tienes hipótesis, pero contestes una pregunta de investigación. Porque dice Sampieri, inclusive Sampieri lo dice. Si no hay hipótesis, todo gira alrededor del planteamiento del problema y de contestar las preguntas que emanan de él. Si sí hay hipótesis, todo gira alrededor de comprobar la hipótesis. Hágale como le haga. No se necesita un orden. El orden lo inventó alguien. De hecho, bueno, Sampieri tiene muy ordenado todo, porque pues tiene que ordenarse de alguna manera. Pero si yo quiero tomar eso como la Biblia, pues obviamente que estoy mal. Porque la ciencia no camina así. La ciencia camina a través de la buena voluntad humana de demostrar una hipótesis o de contestar una pregunta. Acabas de tomar un concepto de Schopenhauer que tiene que ver con la cuestión de la voluntad. Si no existe la voluntad, no podría producirse nada, ¿no? Cuando hablamos de estos marcos, el marco teórico y el marco histórico, ¿qué no están
interactúan al mismo tiempo y por qué se tiene que hacer la diferencia o qué los distingue. No, esa es una tontería también que se han inventado los asesores de tesis muy viejitos que, que les marcaban la diferenciación entre un marco histórico, un marco legal, un marco contextual y un marco teórico. En realidad todo es marco teórico. Solamente puede haber dos marcos en una investigación, el marco teórico y el contextual, solamente puede haber dos. Si yo creo un marco histórico, o depende del contextual o depende del teórico. O sea, todo se deriva porque si hacemos una reducción, una clasificación, un diagrama, esos famosos diagramitas que nos ponían de rueditas de A y B y que se intercalan y se llama la intersección y todo ese rollo. El marco teórico, una teoría tiene una historia y un contexto tiene una historia. Por ejemplo, el contexto del mexicano tiene una historia. Entonces, la historia de la psicología del mexicano, si yo voy a hablar de psicología del mexicano, me tengo que remitir a la historia. O sea, ¿por qué voy a hacer una división entre marco histórico y marco teórico de la teoría de por qué el mexicano es así? Se fusionan, porque la historia me permite entender la teoría, o bien me permite entender por qué somos así. Entonces, ahí sí, depende de dónde yo quiero poner el marco histórico, pero es solamente puede haber marco teórico que me habla de las teorías fuertes, consolidadas, que ya pasaron la prueba del tiempo, y el contexto, que es el lugar en donde yo voy a hacer la investigación, que es muy importante tomarlo en cuenta porque no es lo mismo hacer una investigación en una primaria rural de México, de Oaxaca, que hacerla en una primaria dependiente del gobierno francés que está a 5 cuadras de la Torre Eiffel. Pues el contexto es muy importante porque me va a permitir entender por qué los niños son recogidos en coche por choferes que traen limusinas, y mientras que los otros andan con guaraches y caminan 1 hora para la sierra. O sea, el marco contextual, solamente hay el marco teórico, que me hablaría de la teoría de la educación y de todos sus derivados y de todas sus historias y de lo legal, qué tan legal es, por ejemplo, pegarle a un niño para educarlo. O sea, todo eso está metido dentro del marco teórico o bien dentro del marco contextual. Doctor, le comento que agradecemos a Skenner Escobar. Nos dice, marco teórico también debe estar comprobado. Es la literatura que respalda la investigación. Sí. Nos están leyendo, nos están viendo mucha gente que participa dentro de las ciencias forenses. Desde su dirección, de la dirección que tiene usted, la Dirección General de Investigación de Gabinete y de Campo, que tiene que ver con el crimen, con las ciencias forenses. ¿Cómo investigar en las ciencias forenses, en el crimen, en las cuestiones de la ley, doctor? La investigación, como su nombre lo indica, es seguir los vestigios, pero yo quisiera debatir un poco la opinión del compañero. Qué bueno que participa primero que nada. No recuerdo ahorita bien su nombre. Es Skenner Escobar. Skenner Escobar. Mira, Sí. déjame te comento el asunto. Una teoría viene del griego theorein, que significa para ver. Las teorías sirven para ver una realidad que sin ellas no la pudiéramos ver. Por ejemplo, una radiografía. Yo cuando fui a que me hicieran mis análisis de los riñones, me decía, aquí está la piedra, el médico. Y yo decía, ¿en dónde? Lo que pasa es que tiene un entrenamiento que se basa en una teoría que le permite ver algo que yo no puedo ver. Las teorías sirven para ver
no tienen que estar comprobadas al 100%, ni tienen que pasar por una prueba de total veracidad. Mientras sean útiles, o sea, el valor de una teoría tiene que ver con el valor de la utilidad. Hay dos factores que nos hablan de que una teoría tiene valor: la amplitud y la utilidad. Son los únicos dos elementos. Si se regó por todo el mundo y todo el mundo la usa y le sirve, es una muy buena teoría. Si solamente la conocen en una ciudad, aunque sirva mucho, pues no es muy buena, porque no logró impactar, porque tal vez haya otras que estén siendo mejores que esta, ¿no? Entonces la amplitud y la utilidad son los factores que me permiten a mí evaluar la fuerza que tiene una teoría. Por ejemplo, el psicoanálisis tiene amplitud y tiene utilidad. Es súper amplia y súper útil. Ahí están los pacientes que egresan de los tratamientos y que saben, se saben que están mejor. Ahora, la Sin embargo, investigación, Popper dice que no. perdón. Popper es uno de los que más ha atacado precisamente al psicoanálisis, porque Sí, dice, ¿cómo vas a probar eso que le llamas inconsciente? sí, Popper es en contra de tres grandes disciplinas científicas para no quitarle la palabrita de ciencia, ¿no? Porque ciencia, de hecho, haciendo un cuadrito comparativo, pero es que tenemos que hablar de que es estadística, o sea, es que Popper piensa siempre en lo lógico matemático, como en su momento lo hablaba este, Rudolf Carnap. Para Rudolf Carnap, uno de los padres del Círculo de Viena, y para Wittgenstein, con el Tractatus Logicus Mathematicus, él hablaba de que la ciencia se tenía que reducir a la física, toda la ciencia, y hablaba del lenguaje fisicalista, o sea, de que tenemos que hablar de átomos y hablar de fotones, y porque no podemos hablar de mente, de inconsciente, porque eso no existe, porque eso no es científico, porque no es demostrable, cuando que sí es demostrable. Por supuesto que es demostrable, tan demostrable es que Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas, la mamá la vende por 3 cervezas a un señor a los 12, 13 años, y vive con ese señor 3, 4 años, y muchos años después no se le olvida que la madre la vende por unas cervezas y se la pasa matando a la madre en cada viejita que ve. Ahí está cómo se demuestra el inconsciente. Lo que pasa es que no nos va a decir Juana Barraza Samperio, la mata viejitas. No, pues yo mato a las viejitas porque me recuerdan a mi mamá. No lo va a decir. Tenemos que inducirlo. Pero como tengo una teoría, ya no necesito inducirlo. Tengo una teoría, que en este caso es el psicoanálisis, y simplemente bajo con esa teoría y la aplico. Sí, quiero hacer un paréntesis aquí para nuestros queridos amigos, que vuelvo a repetir que este programa va a ser subido al canal del doctor Luis Felipe Elzaili González, y hago referencia a él porque precisamente tiene unas sesiones donde habla de psicopatología y menciona el caso precisamente de la mata viejitas y otros que los invitamos a los amigos a ver tan interesantes casos en los que habla, vuelvo a insistir, de psicopatología, de la construcción del inconsciente y otros tantos, ¿no? Entonces, perdón que te sí, interrumpa, nos quedan 3 minutos, mi querido Víctor. híjole, pues entonces vamos a despedir la transmisión agradeciendo nuevamente a Skenner Escobar, ahí que pues tú le haces una pequeña aclaración, vuelvo a repetir que dice él que el marco teórico también debe estar comprobado, es la literatura que respalda la investigación. Muchas gracias, estimado doctor, y esperamos hacer otra transmisión y que visiten el canal en YouTube de Luis Felipe Elzaili González y también el canal de YouTube del Colegio Federal de Peritos. Muchas gracias, doctor. ¿Algo que nos quiera decir? No, pues muy agradecido por el nombramiento con el cual ya tengo un buen rato y que pues servir de utilidad. Para mí es un gran honor contribuir, clarificar. Hay obviamente que
mucho asesor de tesis, pues obviamente, como mucha gente que trabaja en el magisterio, está ahí porque no encuentra otro trabajo, ¿no? Pero creo que no se vale, por ejemplo, que alguien asesore tesis sin saber, sin conocer bien. No conocer a profundidad tal vez, pero sí conocer lo Ahí, mínimo. ahí voy a hacer una intervención. Es como cuando el que practica el método psicoanalítico resulta que hay varios psicoanalistas que ejercen el análisis sin haber pasado por análisis. Y lo Ajá, mismo ha sucedido que muchas de las personas que dan metodología de la investigación resulta que no se titularon por tesis o lo peor, no han hecho su tesis y los ponen a dar una de las materias que sí. implican un dominio de la metodología de investigación, y hay muchos. Para que tú puedas dar asesoría de tesis, debiste vivir el proceso, todo esto que se te revuelve, cómo ordenar la teoría, todos estos andamiajes Sí. de conocer el estado del arte, entre otras. No sé si ha pasado igual, doctor. No, pues sí, ese es un problema endémico en México. Y aparte de que también hay la envidia, ¿no? De que a mí me costó mucho trabajo titularme, pues que a este le cuesta el doble, ¿no? Y si Exacto, se ¿te acuerdas que cuando estaba haciendo la tesis de doctorado, precisamente mi tesis de doctorado tiene que ver con la perversión docente, donde poníamos precisamente este punto que mencionas de que, no va a haber más doctores, yo nomás soy doctor y estos que no se titulen y le voy a poner sí, todas las piedras porque está poniéndome, está superando al maestro y hay muchos que no entienden que el maestro te evidente- debe superar al alumno. evidentemente que tan malo es una cosa como la opuesta, ¿verdad? De darle todas las facilidades a tesis, inclusive plagiadas y cosas por el estilo. Aquí ocurrió un caso en Guanajuato, ya nos queda menos de un minuto, pero te lo comento rápido, del caso de Pascual Gay, un investigador de San Luis Potosí, que se vino aquí a Guanajuato a hacer libros para subir su grado de SNI 1 a SNI 2 de CONACYT, con mucha gente de aquí de la Universidad de Guanajuato, y eran puros trabajos plagiados. Cuando lo descubrieron a él y lo expulsaron de la Universidad de San Luis Potosí, en vez de reconocer que eran trabajos plagiados, los compañeros, varios firmantes de investigadores de la UG, lo protegieron, dijeron que no, pues que no era tan malo plagiar una vez al año, que una vez al año no hace daño y cosas por el estilo, que independientemente de que hubiese plagiado una parte de sus trabajos para CONACYT, que había otros muy buenos y muy originales de él, y que valía más lo bueno y que contaba más lo bueno que lo malo. Yo creo que no se vale, eso sí no se vale, porque también tenemos que ser muy estrictos, rigurosos, no rígidos. Rigurosos es muy diferente a rígido. Y entonces un asesor tiene que ser riguroso para formar bien a un alumno, pero no rígido, de que no se puede así. Claro, sí se puede. Alexander Fleming con un melón enlamado descubrió la penicilina, ¿por qué no se va a poder? Se le olvidó en la oficina que había comprado un melón, se le enlamó y gracias a ese enlamamiento descubrió la penicilina. Entonces todo se puede, ¿no? Ya estamos, nos va a sacar suma en cualquier momento, me despido, espero haber sido de utilidad, muchísimas gracias, abrazos a todos y estamos en contacto. Suerte, Gracias. Hasta pronto. Gracias, abrazos. queridos amigos, por habernos acompañado. Y en breve se suben a los canales del doctor Luis Felipe del Saile González y al canal del Colegio Federal de Peritos.